Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy tengo el honor de presentarles a una persona a la que yo personalmente también admiro mucho y respeto mucho por su calibre intelectual especialmente y por su trayectoria política, pero sobre todo por esa calidad personal intelectual. Estoy hablando del señor Francisco Tudela Van Breugel Douglas. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Derecho Internacional de la London School of Economics en Inglaterra. Ha sido fellow del Rockefeller Institute for Latin American Studies, o Latin America creo, de la Universidad de Harvard y del Weatherhead Center también de la Universidad de Harvard. Profesor en diversas universidades en Chile, la Universidad del Desarrollo, la Finisterrae, Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Católica de Chile. Y en la parte política su trayectoria también es muy rica, siendo miembro del Congreso Constituyente Democrático, embajador del Perú ante las Naciones Unidas, ministro de Relaciones Exteriores del Perú y vicepresidente de la República. Entonces, estamos hablando con un hombre que no solamente tiene una experiencia teórica o académica, sino también una experiencia práctica de primer nivel. Sobre todo en el campo del derecho internacional, en el campo de la regulación, geopolítica y todos estos temas que hoy son de gran importancia, dado el contexto electoral, sobre todo en los Estados Unidos, y la polarización que está sufriendo el mundo en esta pugna globalista patriotista o patriota. Doctor Tudela, es un honor, por favor, si nos puede dirigir unas palabras iniciales. Bueno, muchas gracias, Miklos, por la presentación. Son todos, digamos, hechos de juventud, transcurridos hace algún tiempo. Yo creo que es interesante hacer esta entrevista porque he visto las otras entrevistas que has hecho y todas tocan temas puntuales del momento civilizacional que estamos viviendo. Esto es, estamos en un momento en el cual la historia entera está dirigiéndose en nuevas direcciones. Y hay una gran batalla en el mundo entero entre lo que podríamos llamar el idealismo postmoderno, del neomarxismo, del revisionismo marxismo, del progresivismo norteamericano, que están todos influidos entre ellos, y del otro lado la tradición realista de Occidente que viene de Aristóteles hasta nuestros días, que construye un edificio lógico, realista para interpretar el mundo. Por ejemplo, en el caso aristotélico, el principio de no contradicción o principio de identidad, por el cual una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Sin embargo, estamos en una época que nos introduce en la negación del principio de identidad aristotélico. O sea, una persona, para entrar directamente a un tema bastante, digamos, intenso, una persona puede reclamarse de un sexo que no es el suyo y lograr afirmar esa sexualidad imaginaria o subjetiva ante los registros públicos. Y entonces esto es preferir la subjetividad, una larga tradición que no solo es de la filosofía postmoderna y del estructuralismo, sino que se remonta al subjetivismo de Ockham y finalmente a los sofistas que enfrentaba Sócrates, y que no es otra cosa que aceptar que una cosa puede ser y no ser al mismo tiempo. Que una persona puede ser biológicamente de un sexo, pero imaginariamente de otro sexo, y que el sistema legal está obligado a inclinarse ante la subjetividad y dejar de lado la objetividad cuya estructura lógica se proyecta desde el siglo III a.C. hasta el siglo XXI.
Ujú. Entonces, esto se traduce en la política. Esto Así es. produce un enorme impacto en la política a través del periodismo, de los medios, a través de los círculos académicos politizados que hoy dominan muchas universidades importantes, a través de sectores empresariales que literalmente tienen un interés en estos conceptos como producto o que no quieren políticas de defensa del orden, digamos, realista, por llamarlo de alguna manera, o del orden tradicional, por llamarlo de otra manera, porque tienen negocios, por ejemplo, en la China, que hoy está bajo objeto de un debate y de sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos, no les importa que ese país sea una tiranía de partido único, un capitalismo de Estado, donde los famosos millonarios chinos tienen como capital semilla la plata que el partido les da. Es cierto que los dividendos son de ellos, Claro. pero entonces se acepta eso y se oblitera la realidad política con tal de obtener los beneficios. Ujú. Y se genera además todo un lenguaje que convalida todo, un lenguaje de lo políticamente correcto. Esto es el newspeak, la novolengua que George Orwell mencionaba en su novela 1984, que es un tratado de teoría política y que Michel Onfray, en un libro que se llama Teoría de la Dictadura, Teoría de la Dictadura, ha desarrollado para analizar Maastricht y para analizar la realidad francesa. Ujú. Entonces, lo que ocurre en Estados Unidos es la confrontación de estos dos bandos, los realistas políticos de un lado, contra los subjetivistas del progresivismo, que quieren crear un mundo a partir de una idea que no tiene anclas en las realidades del mundo, o sea, la utopía. Ya Ujú. hemos pasado por varias utopías, por la utopía husita en Bohemia, que fue una utopía radical protestante, hemos pasado por la utopía racista del nacionalsocialismo, hemos pasado por la utopía igualitaria radical del jacobinismo en la Revolución Francesa, hemos pasado por la utopía radical del marxismo-leninismo en la Unión Soviética y en los países sojuzgados, y naturalmente todas esas experiencias de subjetivismo han terminado en catástrofe, muerte y sufrimiento. Así es, así es. Ahora, Eso es lo que la coyuntura en la cual el mundo está ahora. Si escogemos el subjetivismo y nos hacemos posmodernos, estructuralistas, gramscianos, ujú, partidarios de Engels, etcétera, termina la civilización occidental. Esa es la coyuntura en la cual estamos, porque se ha minado las bases de su resistencia con una ofensiva que empezó en el año 68, con las ujú, revoluciones de mayo del 68. perfecto. Si me Y permite. la otra opción es que triunfe Occidente con su concepto de razón y verdad. Ujú, perfecto. Usted ha dado entonces un preámbulo, un fundamento para contextualizar un poco en términos conceptuales y filosóficos lo que está ocurriendo hoy. Em, Menciona este libro de Michel Onfray que es muy, muy interesante, ¿no? Y fue publicado recientemente, ha sido 2018, creo que ha sido, sí. Y bueno, esta coyuntura, esta pugna en realidad, que al final los actos políticos uno los puede destilar en ideas y en conceptos, y al final es esta pugna entre objetivismo, subjetivismo, ¿no? Entre verdad y mentira, ¿no? O entre verdad y postverdad, vamos a ponerlo en esos términos. El día Occidente ha desarrollado, no había, un aparato lógico, filosófico, Ujú, que daba certeza y verdad respecto a las cosas. así es. Se podría definir una jirafa y no decir que una jirafa es simultáneamente una hormiga. O era una hormiga o era una jirafa. Es el principio de Claro. identidad. Eso Y, es lo que y- está siendo impugnado. y es curioso, ¿no? Claro, y es curioso porque esto lo hacen en nombre de la ciencia. Bueno, O sea, niegan. han entrado.
Ha transformado la ciencia en una religión humanista secular, el cientifismo. El cientifismo no es ciencia. El Exacto. cientifismo es la fe en el progreso, que es Así la es. religión del progresivismo, de las izquierdas neomarxistas e incluso de las izquierdas jacobinas, porque este fenómeno viene del siglo XVIII, Ujú. el fenómeno de ahora. Es creer que el progreso se da por sí mismo, independientemente de las voluntades individuales, que produce mejores tecnológicas, cosa que es cierto, pero que esas mejoras por sí mismas, sin ningún esfuerzo individual, producen una mejora moral, por llamarla de alguna Así manera, es. del hombre. Y Así esto es. es falso. Así O es. sea, hay la fe de Rousseau en el buen salvaje. El siglo XX, con Auschwitz, Belsen-Belsen, Treblinka, con el Gulag soviético, con los campos de exterminio en Camboya, con las ejecuciones de Guevara y de Castro en Cuba, con la enorme crueldad de la revolución etíope de Mengistu, que produce literalmente un genocidio, ha demostrado la absoluta falacia y Claro, mentira del concepto del buen salvaje. claro. Yo, yo no necesito que un iroqués, como en el caso de Voltaire, un buen salvaje, como en el caso de Rousseau, o un persa, como en el caso de Montesquieu, me diga cuál es la realidad. La realidad es la que un hombre, fruto de su civilización, con todo lo que su civilización ha acumulado, puede descifrar del mundo. Ujú. Así es. Esa pugna entre, podríamos plantearla entre Hobbes, ¿no? Entre este hombre en estado natural y este Bon Sauvage de Rousseau, la ganó claramente Hobbes. Es más, la ciencia ha validado la posición hobbesiana. O sea, Bueno, la posición hobbesiana es, digamos, eh, tiene el elemento válido, que es que la razón de la vida social es la paz. ujú. Tiene una dramatización, Ah, esto no, es por supuesto. que la vida antes del contrato social que genera Leviatán era corta y brutal, Ujú. cruel, Nasty, short, brutish. nasty, short, brutal. Pero naturalmente eso no es tan así, porque el ser humano es un ser social y por lo tanto hay un libro de teoría política poco conocido que es el de Filmer, Ujú. el patriarca, que es una especie de respuesta a las concepciones hobbesianas. Y el patriarca de Filmer lo que dice es simplemente que es la estructura patriarcal la que genera el orden social, ¿no? Ujú. Él naturalmente está haciendo una apología de la monarquía, pero Así es. independientemente de eso, antropológicamente, es obvio que la tribu prehistórica se une para defenderse del tigre dientes de sable, del mamut, y, y hace una división de la labor y no es un contrato, sino que es simplemente una asociación espontánea. Así es. Según la filosofía realista, desde el siglo III antes de Cristo hasta el siglo XXI, no hay estado de preexistencia social, o sea, nunca hemos existido como individuos solos Ujú. antes de la vida social. Somos como especie seres sociales familiares, no somos la única especie. Los Ujú. lobos tienen manadas, los leones tienen familias. Aristóteles dice que hasta las fieras quieren a sus crías. Entonces, naturalmente, hay una naturaleza social, pero es cierto que Hobbes tiene una visión realista de la condición humana. Ujú. El ser Ujú. humano no es un ángel y el buen salvaje no existe. Y si me permite, como un acto, yo no soy experto en relaciones internacionales, pero podríamos concluir, y que me disculpe la gente que está viendo esto porque nos estamos viendo temas conceptuales, pero solamente por curiosidad. ¿Podríamos asociar este hombre en estado natural con estas posturas realistas en esta escuela o esta corriente realista en las relaciones internacionales y este Bon Savage con la escuela constructivista de relaciones internacionales o sería muy tirado a los pelos?
No es tirado de los pelos, es absolutamente pertinente, porque en el fondo todas las doctrinas de las relaciones internacionales se dividen en dos grupos conceptuales. O son descriptivas y por lo tanto realistas, o sea, yo digo, estos son los hechos, Ujú, y una vez que tengan los hechos y describa yo las cosas como son, las realidades de los equilibrios de poder, las realidades de las pugnas entre estados, entonces ahí voy a tomar mis decisiones. La ujú, otra escuela es la normativa. claro. La normativa es la idealista. Esto es, yo no hago un análisis de los hechos por los hechos en sí mismos, sino que le hago decir a los hechos Ujú. aquello que yo quiero para el futuro. O O sea, sea, lo que debería ser. los hechos a un deber ser. Y Ujú, entonces el análisis en las relaciones internacionales normativo siempre está viciado porque está en función de un objetivo ideológico y muchas veces utópico. Vamos al caso concreto nuevamente, la invasión de Irak el 2003. Claro que Saddam Hussein era un monstruo. Claro que la soberanía tiene los límites de la moral, o sea, un tirano cruel no tiene derecho a escudarse detrás de la soberanía. ujú, Pero por el otro lado, el experimento social que se quiso hacer en Irak, el crear una democracia para la cual una sociedad tribal no individualista, en la cual una familia está compuesta de un padre de familia y 4 mujeres y 16 hijos. ujú, Y los hermanos de cada uno, los 15 hermanos restantes de ese padre, cada uno tiene 4 mujeres y 16 hijos. Y todo ese conjunto constituye parte de una tribu. Entonces, ujú, pensar que el sistema democrático individualista americano constitucional podía ser trasladado tal cual era un acto normativista, era ujú, wishful thinking, ujú, era no pensar con el cerebro, era no pensar con el intelecto, era claro. pensar con el deseo. Y fracasó estrepitosamente. ISIS invadió todo el norte de Irak, el Kurdistán, al cual en un momento dado se le dio esperanza hacia una independencia que ya no se le da, mantiene cierta autonomía sobre una zona petrolera muy rica. El sur es chiita y está más cerca de Irán y tiene la ayuda de Irán. Se destruyó el país. Ujú, Nunca ese país va a estructurarse nuevamente como existía antes. ujú, Como existía antes tampoco es que fuese muy real, porque había sido fruto de los recortes de la Conferencia de París, de los mm, acuerdos de Sèvres, de los acuerdos de Versalles, en fin, claro. que fabricaron estos países Ujú. en Bueno, en las 1919, ¿no? Eso es el idealismo. ujú, perfecto. El Ahora, realismo no, hubiera sido probablemente derrocar a Saddam Hussein por medios militares si es que representaba un peligro real y sustituirlo por alguna fórmula que fuese compatible con las formas locales. ujú, Es muy interesante ver, por ejemplo, el sistema de gobierno del Imperio Español o el sistema de gobierno del Imperio Romano, en el cual lo que hacen es cooptar a los pueblos que incorporan al imperio, replican sus instituciones, los romanos y los españoles, pero respetan la estructura social existente. ujú, ujú, Tienen. Entonces, ese respeto a la historia, esa comprensión de que la historia no es simplemente algo que está escrito en un libro, sino que es claro. el proceso por el cual se ha creado un pueblo, O fue sea, el único punto que se le escapó a Bush Jr. ujú, en su conquista de Irak y o que sea, hizo pasar todo el proyecto. George Santayana ha sido ignorado completamente. Totalmente. No, Power and Dominations. sí, Simplemente no ha sido leído. Probablemente sea un autor poco recontado en nuestra época. claro, claro.
¿no? Perfecto. Ahora, con lo que usted nos ha dado, podemos entonces entrar en una materia, ya tenemos esta idea, ¿no? De una corriente realista y una corriente constructivista. Podríamos decir, Normativista, moralista y claro, perfecto. Vamos a entrar entonces ahora a los Estados Unidos. La elección, el proceso electoral que está ocurriendo en estos momentos, 3 de noviembre, elegimos a Biden, bueno, no elegimos, los estadounidenses eligen a Biden o a Trump le dan la confianza por 4 años más. ¿Qué está en juego ante esta elección? ¿Qué está en juego en esta elección? Sé que es una pregunta muy amplia, pero si la puede condensar, ¿qué es lo que nos estamos jugando? Retomando también lo que ha mencionado anteriormente. estamos jugando una gran batalla ideológica por la supervivencia de nuestra civilización y del republicanismo constitucional con la división de poderes, los checks and balances. Eso es lo que está en juego. Ujú, Si perdiera el presidente Trump las elecciones por el spoils system, que hace que el partido ganador ocupa toda la estructura del Estado, los demócratas impondrían estas tesis de las cuales hemos hablado en política exterior, ujú, en normativismo, que implicaría un ablandamiento respecto a la China, y ujú, probablemente enormes conflictos en el espacio postsoviético con Rusia. No olvidemos los eventos de la Plaza Maidán en Ucrania. El gobierno de Yanushenko, independientemente de que fuese prorruso, es un gobierno que fue derrocado, no ujú. Sí, pues. solamente porque los revolucionarios de Maidán fueron supervisados in situ por Victoria Nuland, como enviada al presidente Obama Ujú, y por la embajada americana. Incluso hay grabaciones que se hicieron en la cual Victoria Nuland le dice al embajador: actuemos ahora porque si no los rusos nos van a ganar. O sea, habían derrocado un régimen para incorporar a Ucrania a la Unión Europea y a la OTAN, independientemente de lo que los ucranianos quieran. La intervención implicaba un grave riesgo de conflicto. Lo más probable es que, de haber ganado Hillary Clinton las elecciones entonces, se hubiese producido alguna forma de conflicto limitado entre los Estados Unidos y Rusia en ujú. el espacio postsoviético en Ucrania. Ahora vemos el conflicto en Nagorno-Karabaj entre, Claro, entre entre, Armenia y Azerbaiyán. entre Armenia y Azerbaiyán, los turcos del lado de Azerbaiyán, los Ujú, rusos del lado de Armenia, que es una cosa en ambos casos ujú, tradicional que viene de siglos atrás. Vemos lo que está ocurriendo en Bielorrusia. ujú. Todo ese espacio del mundo es un espacio enormemente peligroso. Y entonces, en el plano de la política internacional, en el plano interno ideológico, lo que está en juego es la tradición constitucional, la libertad religiosa, Ujú, el orden de la familia, el respeto a la propiedad privada, la libertad económica. Todo eso está en juego dentro de los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos son una potencia mundial, son además la gran potencia difusora de ideas en nuestra época. claro. Ujú, Y entonces la negación de esos principios como un triunfo demócrata y la imposición de agendas del progresivismo norteamericano, que son naturalmente antifamilia, eh, ujú, eh, partidaria de los impuestos altos, que son una forma de expropiación indirecta de la propiedad. Solo el plan verde de los demócratas costaría $1 trillón, que sí, sería no, es inejecutable. además después de la crisis económica de una Ujú, pandemia como el ujú, COVID-19. Entonces, todo eso en el orden interno debilitaría a la sociedad americana, y en el orden internacional la posición demócrata de entenderse con la China y de agredir a Rusia implicaría la ruptura del arco de contención que los Estados Unidos y sus aliados europeos tienen la OTAN. respecto a sus rivales no Ujú, occidentales. Esto es,
los Estados Unidos, Europa, bueno, Turquía, que está dentro de la OTAN, Israel, Arabia Saudita, la India, eh, Ujú. Taiwán, Corea del Sur, Japón, forman un arco defensivo de contención, sobre todo de la China. Es interesante ver en los portales de las distintas agencias de prensa la agresividad, por ejemplo, del Global Times o de Xinhua, que son los periódicos y la agencia del Partido Comunista Chino, la agresividad contra Trump, y lo mismo ocurre en Irán, y lo Ujú. mismo ocurre en Caracas y en Buenos Claro. Aires y en gran parte de Europa, curiosamente. Sin embargo, los rusos no están con los demócratas. Y uno diría, bueno, son aliados de Trump. No son aliados de Trump. Así Eso es. se llama Realpolitik. Ujú. Durante la Guerra Fría, ellos tenían que balancear a la China, que se había peleado con ellos con la ruptura sino-soviética. Y para balancear a la China usaban dos factores: la internacional comunista, o sea, todos los países comunistas afiliados a la Tercera Internacional, eso era un contrapeso, y el otro contrapeso era su propio rival, los Estados Unidos, que también era rival de China. Kissinger y Nixon rompen esa estructura, ganándose al rival y ponen a la Unión Soviética en una situación de inferioridad. En el Ujú. mundo de hoy, Rusia reta a los Estados Unidos, trató de hacer la estructura de los BRICS para sustituir el dólar por otra moneda. Los BRICS pues eran Brasil, Rusia, la Rusia, India, India, China, en Sudáfrica. fin, Sudáfrica. Ujú. Y eso no funcionó, cayó el Lula y por lo tanto el esquema fracasó. Entonces Rusia juega en un tablero de ajedrez difícil. Ujú. No Ujú. combate a Trump porque Trump representa la política exterior americana que confronta a la China y por lo tanto la debilita. El este ruso, o sea, de los Urales hasta el final del Asia, tiene muy poca población. No creo Ujú. que Rusia esté pensando en querer ser poblada por la China. Entonces necesita el debilitamiento de la China. Es la Ujú. misma política que Inglaterra llevaba respecto a Europa. Esto es que nunca hubiese un poder dominante en Europa. Sin embargo, en América Latina, Rusia apoya a Venezuela, apoya a Cuba. Y uno diría, bueno, esto es esquizofrénico, porque en Europa apoyan más bien a los partidos nuevos conservadores. Y es que los rusos ya no están actuando en su política internacional sobre una base ideológica, están actuando sobre una base Pragmatismo. realista Así es. y Ujú. están buscando su propia supervivencia porque tienen 142 millones, que es la mitad de la población de los Estados Unidos, y tienen un PBI que no alcanza ni el 40% de los Claro. Estados Y Unidos. el Tienen 10% de la población china también. correcto. Entonces juegan contra los Estados Unidos en América Latina y juegan contra la China no combatiendo a los Estados Unidos en el orden interno de los Estados Unidos. Ujú. Esto Ujú. es no combatiendo a Trump. Pero si los demócratas ganan, van a ir a la confrontación con Rusia, frontal, porque Ujú. Rusia ha desarrollado un sistema político en el cual es una república, pero que tiene elementos tradicionales heredados del zarismo, concretamente la confluencia con la Iglesia Ortodoxa rusa, una especie de cogobierno de Ujú. Rusia, en el Ujú. cual ya no hay ideología, sino que la ortodoxia, el cristianismo ortodoxo ha reemplazado la ideología. Y entonces Rusia no está en una posición ideológica. La victoria demócrata en Estados Unidos implicaría una guerra ideológica contra los principios conservadores dentro de Rusia, pero Claro. al mismo tiempo implicaría para América Latina el apoyo por parte de los Estados Unidos de esas mismas izquierdas que Rusia está apoyando ahora. O sea, compounds the peril, Ujú. duplica el peligro, le pone, Lo potencia. lo potencia al cuadrado. Ujú. Entonces,
sería una catástrofe para América Latina la victoria demócrata. claro. Ahora, ¿qué? Y sería una catástrofe para el mundo porque la hegemonía china solo puede ser detenida de la manera como está siendo combatida. Esto es conformando a la China a las reglas que la China dijo haber aceptado de la Organización Mundial de Comercio, pero que en el fondo nunca aceptó y Exacto. se dedicó a hacer trampa con la propiedad intelectual, con la absorción de toda la tecnología de Occidente, cosa en la cual evidentemente la naturaleza humana es la naturaleza humana, pues la codicia de los Estados Ujú. Unidos y de Occidente jugaron lamentablemente un rol poco previsor del futuro, ¿no? Perfecto. Ujú. Bueno, entonces vemos que lo que se juega en Estados Unidos irradia directamente, o sea, tiene ondas En todo expansivas el en mundo, todo el mundo, en todo el mundo. a un nivel al nivel máximo de las máximas potencias, ¿no? El rol que juega China en este caso, el realpolitik de Putin o de Rusia, ¿no? Equilibrando entonces las diferentes amenazas, este círculo este cerco de contención que usted habla en Asia, el caso de China, ¿no? Con India, que ha sido un enemigo histórico de la China, el caso de Y Corea que del Sur, es Japón, importante ¿no? porque India siempre fue aliado de Rusia Así es. y Ujú. Persia también, lo que hoy es Irán. Claro. Desde el siglo XVII tenían embajador en Moscú. Ujú. Pero ahora los Estados Unidos quieren unirse a esa alianza con la India. Y Claro, entonces, en ese espacio del mundo se da un fenómeno muy interesante, que es que la India es aliada de Rusia y de los Estados Unidos, sí, lo que muestra que la política internacional es descriptiva, no se basa en es consideraciones realismo puro. Ujú, realistas. ¿Por ujú. qué? Porque la China tiene una estrategia basada en Mahan, el teórico del poder naval americano de principios del siglo XX, por el cual desarrolla una teoría que se llama la del collar de perlas, del almirantazgo chino. Y esto es crear un mar interior dentro del mar del sur de la China y del mar del Japón y irlo extendiendo hacia el Índico. Ujú. La China invierte mucho en una gran flota y la India, consciente de esto, ha comenzado a construir una gran marina también. Claro, Evidentemente, la idea es que la influencia china no trasvase al Índico, claro. Ahora, si me no permite, rompa los equilibrios de los países del Océano Índico. si me permite, podríamos entonces, ya que vamos a tocar el caso de China, China, bueno, Xi Jinping asume el poder, si mal no recuerdo, 2013. En 2013 él también inicia esta etapa que es curioso, ¿no? Si uno estudia un poco la historia de China, China siempre ha sido un país o un imperio que miraba hacia adentro. Hacia adentro. Y esta es un periodo donde Xi Jinping realmente tiene aspiraciones imperiales, o por lo menos un expansionismo nunca antes visto en toda la historia china. Y creo que el caso más concreto es esta Belt and Road Initiative, ¿no? La nueva ruta de seda que está tratando de establecer este trabajo diplomático en el cual ha convocado a 70 países, principalmente de la región, caso de Indonesia. Usted decía la India, bueno, Sri Lanka, tienen comprada Sri Lanka. En el África, donde tienen una enorme participación corporativa. ¿Qué significa Bueno, esta expansión de China? No, implica, qué? hay varios elementos. El primero de Ujú, ellos es que la China siempre fue introvertida con unas dinastías que eran manchús exacto. y cuyo origen era diferente al de la población de la China. Siempre hubo cierto expansionismo hacia Vietnam, por ejemplo, y una Ujú, rivalidad con Vietnam, ¿no? O Corea. Pero cuando se produce la revolución del Kuomintang en 1911 y China deviene en una república con Sun Yat-sen, se empieza a desarrollar un nacionalismo Han. La raza Han es la raza mayoritaria de la China, el 92%. En la China hay 48 nacionalidades. claro, 92% son Han, 8% las otras 47. Y entonces, este nacionalismo
reivindicativo de los Han, está basado en un enorme rencor contra el mundo occidental y las potencias occidentales, incluyendo a los Estados Unidos. Claro, pero si me permite cortito, ahí habría también que hacer alguna salvedad, la importancia, por ejemplo, de las dos guerras del opio. Eso sí generó un resentimiento Clave, profundo. clave, las guerras del opio, la rebelión de los Taeping, en el cual los Exactamente. pidieron ayuda a Occidente para aplastar a los Taeping, la revolución de los Boxers en 1900, en la cual una fuerza multinacional dirigida por un general alemán, el general von Waldersee, toma Pekín. En fin, la biblioteca del Palacio Imperial de China está en la Biblioteca Nacional de París, se generan las concesiones internacionales en Shanghái, tienen que ceder Hong Kong a Inglaterra. Todo este proceso de intervención occidental representó una gigantesca humillación. Así es. Y entonces el Kuomintang, que hoy gobierna Taiwán, tenía una reivindicación antioccidental y antiimperialista muy fuerte. Cuando los comunistas toman el poder, continúan con esta política. O sea, el comunismo, que supuestamente es internacionalista, es nacionalista tanto en la Unión Soviética como en China. Y en China sigue con esta promoción de lo que ahora sería el socialismo, el marxismo, leninismo, pensamiento Mao Zedong, Han, en la China. Cuando en 2013 el Partido Comunista elige a Xi Jinping, porque hay que aclarar que solo el Partido Comunista vota en la China, claro. la minoría de la población, eliminan un miembro del Politburó, eran 7, lo dejan en 6, para que sea más cerrado el control del poder. Y entre esos 6 eligen a uno que con los cambios constitucionales en realidad es vitalicio, que es Xi Jinping. Xi Jinping es hijo de un jerarca cercanísimo a Mao y que estuvo con Mao desde la larga marcha hasta el final. O sea, no es ajeno, es un príncipe del comunismo chino, Xi Jinping. Y de alguna manera ellos han remedado el imperio en el cual el Politburó son los grandes duques, Xi Jinping es el emperador y el Partido Comunista es el mandarinato. Pero sin los valores ni la ética del taoísmo y del confucianismo. Simplemente esto es puro comunismo, con una visión utilitaria de que para que la China sea hegemónica en el mundo, requieren competir en el plano económico y entonces generan este gigantesco capitalismo de Estado. Y ahora, es eso que bien describes tú como un proceso expansivo. La ruta de la seda es también el acuerdo transpacífico, o sea, no va como la antigua ruta de la seda del Asia a Europa. No, esto abarca todo. También va del Asia a las costas de América del Sur y del Norte. Por eso es que el presidente Trump rechaza el acuerdo transpacífico, porque las consecuencias de una China que está violando las reglas de la Organización Mundial de Comercio, pero al mismo tiempo que tiene acceso directo a los mercados norteamericanos a través del acuerdo transpacífico y que va a inundar a los Estados Unidos con inversiones y con mercaderías probablemente subsidiadas y con ciertas formas de dumping, implicaría la destrucción de la economía local americana. Entonces, la política del presidente Trump ha sido esencialmente no una política proteccionista, porque las políticas proteccionistas tienen aranceles generales, no hay aranceles generales, ningún país de América Latina sufre aranceles nuevos americanos, ni ningún país de Europa ni del África, son exclusivamente para la China. Para Canadá y para México hasta que firmaron el nuevo acuerdo de libre comercio. Y entonces son armas de política económica. Ahora, me interesa mucho el caso de China por toda la importancia enorme que tiene geopolíticamente hablando. Si uno estudia también la cúpula del Partido Comunista, este conjunto, este consejo de 6 miembros, uno ve también en sus perfiles que la mayoría, si no todos, son ingenieros.
y esa mentalidad también influye en la forma como China concibe este progreso, esta idea de progreso. Entonces es una idea de progreso similar al progresismo occidental, una idea de progreso utilitarista, materialista, ¿no? De supremacía tecnológica, y es, creo, primera vez en la historia en la cual China no solamente compite, sino que en muchos casos supera, el caso de Europa lo supera ampliamente, o sea, ya está compitiendo con los Estados Unidos en tecnologías esenciales como por ejemplo la inteligencia artificial. Correcto. Entonces, eso también cambia radicalmente cómo China se presenta hacia el mundo, porque se presenta con una confianza mucho mayor, porque sabe que esta vez tiene músculo económico, músculo financiero y músculo tecnológico. ¿Cómo ve usted qué rol cree usted que va a jugar la tecnología en las relaciones internacionales? Bueno, ese ya está jugando un rol esencial. La elección americana es una elección mundial debido a la tecnología, debido a las redes, las opiniones, el mundo de las ideas pues, combate a través de la tecnología de las redes y combatirá a través de la tecnología del 5G. Pero hay más que eso. Esa mentalidad, el que sean ingenieros no es el problema. El problema es que sean comunistas e ingenieros. Que no se ofendan los ingenieros que nos están escuchando. Por eso digo, por eso. Pero no es que sean ingenieros, el problema es que sean comunistas. Es, Ujú, son personas dotadas de un materialismo ateo radical. ujú. Y ese materialismo ateo radical además impugna la visión, no voy a decir de los derechos humanos como los manejan utópicamente los progresivistas. Digo progresivistas porque ese es el nombre Exacto, norteamericano progresistas o de, progresistas. Ujú, de esa tendencia. Se llaman a sí mismos como individuos progresistas, pero la tendencia se llama el progresivismo, ujú. sino a la concepción de la persona humana que el cristianismo aporta a Occidente, lo que lleva a suprimir el círculo romano y que los leones se coman a la gente, en fin, eso termina porque el cristianismo introduce una visión de la persona humana, Ujú. en el sentido de comprender que es el prójimo, que es como uno, que sufre como uno, que Claro, la empatía. quiere lo que uno quiere, ¿no? Ujú. Y entonces el comunismo elimina esa empatía y eso es por eso los campos de exterminio, por eso el comunismo soviético mata millones de personas. Cuando se debate el tema, cuando cae la Unión Soviética, yo recuerdo que Gorbachev admitió, todavía siendo presidente de la Unión Soviética, admitió que habían matado a 30 millones de personas. Inmediatamente Solzhenitsyn saltó, por decirlo de alguna manera, y dijo, eso es mentira, han matado a 60 millones de personas. Digamos, para que no saquemos la media, 45 millones de personas. Así sean 30. Los chinos han matado 60 millones, los camboyanos han Ujú, matado 3 millones. Entonces, ¿por qué mataba? Mataba primero porque para ellos el ser humano era un compuesto químico, ujú. desprovisto de espíritu, al cual Así le es. podían dar una bala en la nuca y resolvían un problema. En segundo lugar, porque hacían ingeniería social. A eso quiero llegar. Ujú. Esto es con la idea de la tabla rasa, que también es John Locke. desarrollada por la psicología occidental con Skinner. La Ujú, idea es que el hombre cuando nace es una tabla rasa y que si yo lo educo no hay ningún factor hereditario que influya en la formación de un hombre nuevo. Por eso la eliminación física de clases enteras de personas en estos mundos, claro. para implementar una ingeniería social para crear el hombre nuevo comunista. Nuevamente la ciencia les da la contra. Resulta que la genética, que había estado en el freezer durante la Guerra Fría porque nadie quería ser acusado de nazi, sale del freezer después de la caída de la Unión Soviética, Así es. hace enormes progresos y se descubre que hay una serie de condicionantes biológicos que heredamos y que nos hacen distintos unos de otros en nuestros talentos, en nuestras deficiencias,
en nuestra inteligencia, en nuestro temperamento e inclusive en nuestra psicología. Así es. Y entonces la negación de esta realidad, que intuitivamente fue siempre conocida por la humanidad, si no me equivoco, en el Deuteronomio, en la Biblia, eh, se dice el alma está en la sangre. Es una discusión que tienen Moisés y Aarón. Y Aarón, el alma está en la sangre. Siempre hubo una intuición de esta realidad, no un determinismo. Claro. Enormemente importante hacer esta aclaración en este punto. Ahora, hay cosas... Pero como individuos heredamos lo de nuestros padres. Según Mendel, heredamos siempre saltando una generación. O sea, probablemente tú y yo hemos heredado más de nuestros abuelos que de nuestros padres. Y nuestros abuelos han heredado más de sus tatarabuelos que de sus padres. Hay una progresión estudiada. Los genes se expresan también intergeneracionalmente, o sea, así es. Entonces, es muy interesante. No, diga, adelante, termine. La ingeniería social requiere una mente científica, o sea, una mente numérica, desprovista de cualquier consideración moral. Así es. Por la cual, y de cualquier emoción humana, por la cual yo puedo mandar a la muerte. Por ejemplo, Stalin ponía cuotas, decía, en Kiev tiene que detenerse a 200.000 contrarrevolucionarios. Entonces la policía política, la NKVD en esa época, recibía la orden. Ahora, ¿de dónde sacaba esos 250.000? Pues si no lo sabía, los inventaba. Exacto. Iban al lugar y morían. Yo tuve una cena con el primer ministro de la China, Li Pen, hace muchos años, y tocando el tema de las tradiciones de la China, las tradiciones culturales y espirituales de la China, simplemente se rió y me dijo, that's superstition, todo eso es superstición, que es la clásica visión marxista, o sea, es el opio del pueblo, ¿no? Ahora el opio del pueblo es la religión del progreso y el cientifismo. Así es. Mire, interesante lo que me plantea y con esto vamos a ir ya dándole un poco el cierre con los últimos comentarios que usted plantea. En base a lo que usted ha expresado, hay tremendas y, vamos a decir, terribles similitudes en la forma de concebir el mundo que tiene el comunismo chino con el progresismo. Si usted se pone a pensar, ambos aman la ingeniería social, ambos son ateos, ambos tienen una visión utilitarista y materialista de progreso, ambos reducen al ser humano a un objeto, unos en nombre del progreso tecnológico, los otros en nombre del derecho, ¿no? Pero al final lo que están haciendo es con estas desconstrucciones, con esta agenda progresista del medio ambiente, el género, el LGTB, el aborto, etcétera, lo que están haciendo es reducir al ser humano, pasarlo de sujeto de derecho a objeto de experimentación. Entonces, objeto de experimentación y objeto de dominación. Y de dominación, claro. El nuevo lenguaje y la political correctness, la corrección política, tiene como finalidad intimidar. Así es. Hacer que la gente se calle, tengan miedo de decir lo que piensan y repitan como unos papagayos lo que deben decir. Y si no dicen lo que deben decir, ocurre lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. They cancel you, te cancelan. Esto es, te eliminan de la vida académica, te eliminan de la vida periodística, te eliminan de la vida. Y eso quizás en los proles de Orwell. Y eso quizás también ponga un poco en perspectiva lo que está en juego, porque no quiero sonar alarmista, no sé, usted me corregirá si piensa que exagero, pero yo temo que un triunfo demócrata sea finalmente una especie de totalitarismo chino con fachada democrática, ¿no? Una especie de comunismo inicialmente soft que posteriormente va a ir ganando un poco más o sea, se va a ir mostrando gradualmente su verdadero rostro. ¿Piensa que estoy exagerando con esto? Porque ese es mi gran temor. Pienso que hay que, digamos, el término socialdemócrata
que tuvo durante la Guerra Fría una connotación positiva, en realidad tiene una connotación muy negativa, porque los Ujú, socialdemócratas son comunistas, no lo niegan, está en Kautsky. Y lo que buscan es llegar al comunismo a través de la conquista democrática, persuadiendo ujú, a la gente. Ahora han descubierto que no tienen que persuadir a la gente, sino que lo que tienen que hacer es fabricar la opinión e imponerla ujú. a través de estos sistemas de sociedades de pensamiento que son las ONGs, de salas de redacción de medios, lo que en Estados Unidos se llama la catedral. Claro, prensa, academia, ONGs, Así es. fundaciones, todo. Entonces, la socialdemocracia ya ha llegado a la conclusión que no basta con la vía democrática y que se necesita la conquista cultural y la imposición, borrando el pasado con la modificación del lenguaje y la reescritura de la historia. Ujú. O sea, el concepto nuclear es una fusión del marxismo con el psicoanálisis, dentro de una visión utópica, estructuralista, postmoderna. Ujú. El sistema es la deconstrucción. Yo leo los libros de todos estos académicos. Todos esos libros son sobre la opresión, la corrupción. Sí, Lo exactamente. que se trata es demostrar que en el pasado no hay nada grandioso, no hay nada que admirar, no hay héroes, no hay santos, no hay catedrales góticas magníficas, no hay el barroco, no hay el neoclasicismo, Ujú, no hay la gran literatura. Todo eso es nada, todo eso se borra y se ujú. reescribe la historia diciendo, a partir de acá somos morales y buenos porque creemos en el en el buen salvaje de Rousseau, Ujú, pero antes de nosotros la humanidad estuvo poblada de monstruos durante 1.000.000 claro. de años. Ujú. Esa visión es una visión monstruosa de la historia humana, monstruosa de la historia humana y de los seres humanos de enorme valor en todas las civilizaciones Así es. que que han planteado eh, doctrinas morales, eh, filosofías que han contribuido a la convivencia social. En el caso de Cristo, la liberación de la persona humana a través del concepto del prójimo, la eliminación de los sacrificios humanos, es una de las grandes contribuciones del cristianismo que siempre es pasada por alto. Ujú. Eh, Confucio, la idea del respeto de los antepasados, Las jerarquías, exactamente. la cohesión social, Ujú. eh, en fin, Buda con su idea de las causas del sufrimiento humano y cómo deben ser combatidas, es lo que Karl Jaspers llamaba el tiempo axial de la humanidad. Pero eso da nacimiento a grandes civilizaciones que Ujú. intentan, no solo en el campo material, sino en el campo artístico, El el estético, campo de la exactamente. imaginación moral, Así es. inventan un universo. Ese Claro, universo quiere ser destruido por estos extremistas. claro, pero es que justamente esta herencia estética, artística, refuta brutalmente, totalmente esta idea de que el ser humano es solamente un ser que se basa en necesidades materiales. Así Es la es. refutación absoluta. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, al Miguel Ángel, ¿no? Al David de Miguel Ángel, o cuando uno ve las pinturas de Tintoretto, Giotto, di Bondone, uno ve que ahí hay una expresión, una necesidad que trasciende lo material. Eso probablemente también explique en cierta manera la motivación que tiene el progresismo de destruir el pasado, la destrucción de las Hay una estatuas. anécdota muy interesante que ilustra todo lo que acabas de decir. Le Corbusier, el arquitecto Ah, horrorosa la... famoso, construyó unos bloques de apartamentos. Esta idea del edificio caja, sin Horroroso. decorativos, sin molduras, sin nada, simplemente una caja con ventanas, esa idea es de Le Corbusier. Y él imaginaba estas gigantescas ciudades del futuro con estas torres, sin ningún adorno,
donde la humanidad viviría como hormigas. Ya mayor, tarde en su vida, cuando iba a su estudio de arquitecto a trabajar, esquivaba los edificios que había hecho en París. Cambió su ruta para no verlos, porque hubo una especie de Arrepentimiento. arrepentimiento tardío, Ujú, ¿no? ujú, Entonces, pero lo que estaba haciendo era deconstruir. Hubo otros esfuerzos que sí produjeron cosas bonitas, pero que estaban dentro de la misma dirección como el Bauhaus. ujú. Hacer diseños para producción industrial inspirados en el mundo industrial. Habían cosas feas, habían cosas bonitas en el minimalismo del Ujú. Bauhaus. Pero a lo que voy es que el mundo de los progresistas, que ellos se han adueñado de la cultura, dicen que ellos son Ah, los... sí, por supuesto, son el monopolio absoluto. Es el mundo de la negación de toda cultura y la búsqueda del funcionalismo racionalista, utópico, sin expresiones. Perdone, disculpe que justo entró mi hijo, me trajo esta planta. Me Entonces, parece muy bien, una vocación de botánico. sí. Así que por eso, disculpa a la gente que nos está No, viendo con esta en distracción. una de las características que ha producido el COVID-19, que no ha Ajá, sido uno de los grandes temas de la campaña americana, de hecho, sí, claro. Ujú. de acá también, es, es la manera de relacionarnos como lo estamos haciendo ahora. Exacto, la Pero es, nueva anormalidad. yo tengo un perro, un Shiba Inu japonés muy simpático, pero a veces entra ladrando cuando estoy Sí, sí, una sí, conversación de estas, ¿no? sí. Entonces, digamos que son los gajes, Así es. Bueno, nuevas formas n que la no pandemia. nos ha pasado como ese, recuerda ese corresponsal o ese profesor estadounidense en Corea del Sur, creo que fue, donde lo estaban entrevistando y entran los hijos y empiezan a hacer ruido. Sí, Un video viral de la BBC. Bueno, no ha estado a ese nivel por suerte. Eh, le hago la última pregunta y ya con esto también vamos cerrando. Nuestra audiencia es latinoamericana o iberoamericana. Vamos a enfocarnos en América Latina. ¿Qué pueden esperar los latinoamericanos de un triunfo? Vamos a ponernos pesimistas de Biden. yo ¿Qué creo queda por hacer? que ¿Cuáles son los reductos de lucha? es muy sencillo. Esto se ilustra con ejemplos. Obama restablece las relaciones diplomáticas con Cuba, abre la embajada, está entusiasta con los cubanos, va a iniciar el comercio exterior con Cuba y diseña los primeros créditos. El destino final de eso era que Cuba iba a abrir su comunismo, Uh -huh, la absorción de los recursos americanos sin cambiar su régimen político. La victoria de los demócratas, que a través del Instituto Carter mantienen un contacto permanente con la cúpula dirigencial de Cuba, implica el socialismo para América Latina, implica el no confrontar al régimen venezolano, implica confrontar al régimen colombiano, implica bendecir todos los experimentos de izquierda de América Latina. De alguna manera, los Estados Unidos han visto en América Latina, digamos, eh, una construcción enemiga, hija del imperio español al cual Inglaterra combatió ferozmente. Y por lo tanto, es una herencia que debe ser destruida. La herencia hispana en América Latina, objetivamente, en el Departamento de Estado, en las universidades americanas, lo sé porque he sido fellow, he sido visiting scholar en Harvard, en Georgetown, en fin, es consciente el esfuerzo de destrucción de esa esfera hispana de la cultura latinoamericana y tratar de
exorcizar sus culpas respecto al exterminio del mundo indígena en los Estados Unidos, convalidando el indigenismo latinoamericano. Ahora, eso no significa que los Estados Unidos no tengan, yo diría que en el caso de América Latina tienen dos enemigos, que son Venezuela y la Argentina. La Argentina es un enemigo histórico desde el siglo XIX. Siempre tuvo una mala relación con los Estados Unidos y los Estados Unidos una mala relación con la Argentina por razones económicas, porque competían en los mercados de la carne y el grano en una época, digamos, pretecnológica. Pero además la Argentina, siempre haciendo gala de una posición europeísta, siempre mantuvo una posición antagónica con los Estados Unidos, que no es el caso del Brasil. Y ahora tiene a Venezuela. Esto representa además un peligro geopolítico en la costa del Atlántico de América del Sur. Son dos países poderosos, Venezuela y Argentina, por más que se muera de hambre el pueblo venezolano. Quien tiene los recursos es la dirigencia venezolana. Y es el mismo caso en Argentina. Y entonces la victoria demócrata significa la bendición de los Evo Morales, de los Fernández, de los Kirchner, de los más agenda LGTB, más progresismo, más medioambientalismo. Y luego la financiación de las ONGs radicales. Acá en el Perú, las ONGs radicales han sido financiadas por los Estados Unidos. Sí, abiertamente. Ha estado en el portal de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, reciben los fondos del Endowment for Democracy. Entonces, eso es una cosa que inmediatamente se incrementaría. Bueno. De tal manera que sería, encuentro yo, una tragedia que ganen los demócratas en esta coyuntura histórica en la cual estamos luchando por la existencia de nuestra cultura en todas partes del mundo, sea Hungría, sea Austria, sea Italia, sea España, sea Inglaterra, sea el Perú. El Brexit es la prueba del esfuerzo británico de querer liberarse y regirse por sí su mismo, exactamente. constitución, sus leyes, que se han desarrollado a lo largo de 1000 años. Y no por los burócratas desde Bruselas, que también son progresivistas como los demócratas americanos. Entonces, esta lucha es global. La derrota del Partido Republicano en los Estados Unidos y la victoria demócrata tendrá consecuencias globales. Muy serias, ¿no? Para muchos países en el mundo que serán, digamos, avasallados por estas doctrinas subjetivistas, socialistas, etc. Bueno, señor Tudela, ¿qué más? Me podría quedar, en serio, sinceramente, me podría quedar más tiempo, pero lo que pasa es que estadísticamente en YouTube ya los videos de 15 minutos o más aburren, pero yo me tomo el riesgo, me voy hasta los 60. Así que vamos a ver quiénes aguantan. Yo sé que va a haber varias gente interesada, sobre todo gente que no es de Perú, que puede también conocerlo por mi canal. Y darle las gracias por esta gran conversación. Siempre es muy grato, ¿no?, escuchar a gente que realmente sabe lo que está hablando. Y usted es una persona que tiene la autoridad intelectual y moral para poder hablar de estos temas, y yo se lo agradezco muchísimo. Lo comprometo públicamente, no pronto, pero para más adelante, unos meses más, vamos a decir, un par de meses más, para volver a invitarlo a esta plataforma, si es que así lo cree conveniente, para conversar. Pero por el momento me quedo con esta participación y espero que haya sido del agrado de la gente y agradecerle su participación. Muchas gracias, Miklos. En primer lugar, quiero felicitarte por este programa que mantienes y que es enormemente informativo y que tiene una muy buena audiencia. Tengo entendido que tienes 50.000 vistas de este programa. Eso es más que el tiraje de un diario de la prensa escrita hoy en día, de impresa, y eso es muy importante. Y luego, por último, no tienes por qué comprometerme, porque yo voluntariamente estoy encantado de participar en esta. Bueno, sus palabras quedan como prueba. Entonces, para la próxima no lo voy a estar acosando por el celular. Le mando un fuerte abrazo, cuídese mucho.
Vamos a ver que ojalá que gane Trump y bueno, que tenga éxito en su vida. Yo estoy acá para sus órdenes también para servirlo y encantado de contar con usted. Fue un honor. Muchas gracias. Muchísimas gracias.